buscamos establecer la comunicación con el gobierno de Rusia, con el presidente Putin, hablamos con él y conseguimos esa vacuna. Entonces estamos muy agradecidos con Alberto, con el gobierno de Argentina. Repito, somos pueblos hermanos y nos da mucho gusto que nos acompañe. Va a estar con nosotros también en el acto en el que recordamos el triste acontecimiento del asesinato de nuestro apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Entonces nos va a acompañar también. Y mañana vamos a Iguala, porque vamos a conmemorar los 200 años de la proclamación del Plan de Iguala para que México se constituyera en un país libre, independiente, soberano. Entonces tenemos un invitado especial que nos da mucho gusto tener a Alberto aquí. Y si quisieras decir. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todas y todos. Primero, darle las gracias a la generosidad de mi querido amigo el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Alguien a quien respeto sinceramente por sus valores políticos y por el enorme esfuerzo que hace por recuperar un México que al tiempo en que le tocó asumir la presidencia estaba en situaciones difíciles. Con Andrés Manuel hablamos por primera vez cuando yo era un presidente electo y decidí viajar como primer destino a este México hermoso, con la idea de definitivamente unir lazos, profundizar el vínculo y de una vez por todas que Argentina y México, que tienen tantas cosas en común, enfrenten un futuro mucho más unidos de lo que ha sido hasta aquí. Para los argentinos, México no es cualquier país. Es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas, así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo. Les dio cobijo, les dio seguridad. Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas, entre ellos nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. Y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué, y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo, es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Digo esto porque la historia de los exiliados y de los refugiados en México para mí tiene mucho que ver y me han marcado a fuego en mi amor por México. Desde mi maestro en el derecho penal, mi querido Esteban Rigui, que vivió aquí todos los años de la dictadura y aquí trabajó en la Procuraduría y aquí le abrieron las puertas de la UNAM y aquí se desarrolló como el extraordinario catedrático que fue, hasta Evo Morales. Todos ejemplos
de lo que México es capaz de hacer por la humanidad y por la vida de los perseguidos. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México, y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador, que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás, a un presidente, un responsable europeo de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México, le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Yo quiero que en mi país no haya más exiliados, argentinos que deban irse por persecuciones políticas. Pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro. Y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual, yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina, tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Empezamos con una experiencia grata, la de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa. Y lo estamos haciendo. Ya el laboratorio argentino ha mandado, como bien dijo el canciller, 12 millones del principio activo para desarrollar la vacuna. Y como bien también dijo el presidente, a partir de abril, ese maravilloso laboratorio que conocí ayer con tecnología de última generación, vamos a poder hacer realidad ese objetivo que nos propusimos. Y en ese sentido, yo quiero acompañar la gestión de México en favor de la universalización de la vacuna. Y quiero acompañar las quejas de México por la forma en que la vacuna se ha acaparado en una decena de países en desmedro de muchos otros. Escuchaba recién la exposición del canciller y lo escuchaba decir y mostrar cuáles eran todos los contratos que se habían firmado y que se estaban incumpliendo, por distintos motivos, pero incumpliendo. No es ni más ni menos lo que le está pasando a Argentina. Nosotros estamos, igual que México, tratando de sortear esa falta de vacunas, recurriendo a todas las ofertas que en el mundo se dan, ofertas que además tienen que tener la seriedad adecuada, tienen que tener la aprobación de la autoridad sanitaria, haber desarrollado las 3 fases necesarias para garantizar la calidad de una vacuna. Y así como lo hace México, también nosotros desarrollamos contratos con AstraZeneca, desarrollamos contratos con COVAX, desarrollamos contratos con Sinopharm y desarrollamos contratos con el Instituto Gamaleya y con el Fondo Soberano de Rusia. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que a la mayor velocidad posible toda nuestra Latinoamérica esté vacunada, fundamentalmente los que están en riesgo por su salud o por sus enfermedades prevalentes.
Eso nos convoca y eso debemos seguir trabajando juntos. Así que en este día que me comentaba el presidente, que los días martes lo dedican al tema de la salud, le quiero dar gracias al presidente por dejarme participar de sus mañaneras, que ya son un hito en América Latina. Y también agradecerle al presidente la enorme generosidad de dejarme participar del bicentenario de la proclamación de Iguala, que fue el momento exacto en que empezó el proceso independentista en este querido México.